La aparición del fantasma en agosto de 1945 parecía el inicio de una historia imposible, una de esas que nadie quiere creer porque destruyen certezas oficiales y abren heridas que nunca cerraron. El hombre surgió de la nada, tambaleándose hacia las líneas aliadas cerca de Kanchanaburi, descalzo, con la piel pegada a los huesos, los ojos hundidos de alguien que había pasado años sin descanso, sin luz y sin esperanza real de volver a casa. Cuando los soldados aliados lo detuvieron, el desconocido habló en un inglés cansado y quebrado. Dijo que era marinero de la Marina de los Estados Unidos y casi de inmediato pronunció un nombre que congeló a quienes lo escuchaban: USS Houston. Nadie se rió, porque el estado del hombre no tenía nada de gracioso, pero tampoco le creyeron. El Houston había sido destrozado por la artillería japonesa 3 años antes en el estrecho de la Sonda. Oficialmente, toda la tripulación había desaparecido en el mar. No hubo supervivientes, no hubo mensajes de auxilio, no hubo cuerpos recuperados. Sin embargo, aquel hombre comenzó a relatar una historia que no encajaba con la versión oficial. Habló de 2 cruceros aliados lanzándose de frente contra una flota de invasión completa, de transportes japoneses explotando en la oscuridad tropical, de un general arrojado al agua en medio de llamas y acero. Sonaba a delirio, a un intento desesperado por aferrarse a una identidad perdida. Pero, poco a poco, fue ofreciendo detalles que ningún extraño podía conocer. Nombres, posiciones, maniobras, órdenes gritadas en la noche. Fragmento a fragmento, sus palabras empezaron a revelar un secreto humillante que los japoneses habían intentado enterrar bajo el mar. Todo comenzó la noche del 28 de febrero de 1942, cuando Java era el último bastión aliado en las Indias Orientales y el imperio japonés avanzaba como una marea imparable. Esta es la historia de cómo 2 barcos condenados eligieron luchar cuando huir parecía la única opción posible. Mira el video hasta el final, suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué piensas de esta historia, porque lo que ocurrió esa noche sigue desafiando todo lo que creíamos saber. Febrero de 1942 avanzaba como una sentencia definitiva para los aliados en el sudeste asiático, y Java se convertía rápidamente en el último escenario donde todavía podía fingirse que existía una defensa organizada. Hacía apenas 2 semanas que Singapur, la supuesta fortaleza inexpugnable del Imperio Británico, había capitulado ante las fuerzas japonesas, arrastrando consigo a decenas de miles de soldados capturados y destruyendo cualquier ilusión de contención estratégica en la región. Con la caída de Singapur, el 14 de febrero, el mando multinacional del mariscal de campo, Lord Wavell, comenzó a desintegrarse de manera irreversible. Tropas británicas, estadounidenses, neerlandesas y australianas, exhaustas y mal coordinadas, ya no hablaban de contraataques ni de líneas defensivas, sino únicamente de retirada y supervivencia. Cada nación pensaba en salvar lo que quedaba de sus fuerzas, mientras el enemigo ejecutaba una maniobra de cerco tan metódica como letal. Desde el este y desde el oeste, flotas de invasión japonesas avanzaban por aguas tropicales rumbo a Java, escoltadas por portaaviones, acorazados, cruceros pesados y decenas de destructores. Los transportes iban repletos de tropas veteranas, hombres curtidos en meses de victorias consecutivas. La Marina Imperial había barrido sin piedad a todas las fuerzas navales aliadas que se habían atrevido a oponerse a su avance, y el mar de Java se había convertido en un cementerio silencioso de cascos hundidos y esperanzas rotas. En el puerto de Batavia, entre muelles saturados y órdenes contradictorias, 2 cruceros maltrechos se preparaban para una huida que rozaba lo imposible. El USS Houston y el HMAS Perth eran los últimos grandes buques aliados que seguían a flote en aquellas aguas. No se hablaba de victoria, ni siquiera de combate, sino de correr, escapar y ganar tiempo antes de que Java fuera aplastada por completo. Ambos barcos sabían que representaban los últimos testigos armados de una campaña que estaba llegando a su final. El USS Houston no era ya un crucero en pleno sentido de la palabra, sino un superviviente averiado que se mantenía a flote más por la disciplina de su tripulación que por la integridad de su casco. Su torre número 3 colgaba inútil, con la estructura exterior intacta,
pero con los compartimentos internos convertidos en una cavidad ennegrecida tras el impacto directo de una bomba japonesa. Las mangueras perdían presión, las tuberías goteaban constantemente y cada paso por los pasillos estaba acompañado por el crujido del vidrio roto bajo las botas, mezclado con el olor persistente a humo, aceite y metal caliente. La tripulación del Houston llevaba más de 30 horas sin dormir y 3 días sin cambiarse de ropa. Los hombres se movían como sombras, cumpliendo órdenes de manera automática, con los reflejos embotados y la mente agotada, pero sin perder del todo la conciencia de que cada decisión podía ser la última. Aún así, nadie hablaba de rendición. El barco seguía siendo un buque de guerra estadounidense, y mientras flotara, pelearía. El Perth no estaba en mejor situación. El crucero ligero australiano contaba con apenas unas 300 toneladas de combustible, menos de la mitad de su capacidad normal, y su munición era críticamente escasa, apenas unas 20 granadas por cañón principal. Los neerlandeses no pudieron ofrecer apoyo desde tierra, ocupados como estaban destruyendo sus propias instalaciones para que no cayeran en manos japonesas. No había refuerzos, no había escolta adicional y no había un plan alternativo. Las órdenes eran tan simples como brutales: huir, alcanzar Australia, salvar lo que pudiera salvarse. El hombre encargado de intentar este milagro era el capitán Hector Waller, comandante del Perth, conocido por su tripulación como Hardover Heck. Era famoso por maniobrar su crucero como si fuera un destructor, lanzándose de frente contra enemigos mucho más grandes, una temeridad que algunos admiraban y otros consideraban pura locura. Waller, corpulento, de hombros anchos y siempre con una pipa entre los dientes, había combatido desde el primer día de la guerra en el Mediterráneo, el Atlántico y el Océano Índico. Pocos comandantes aliados tenían tanta experiencia bajo fuego real. Junto a su navegante, estudió las cartas con frialdad. El estrecho de la Sonda, entre Java y Sumatra, tenía unas 60 millas de ancho, pero estaba plagado de peligros invisibles: submarinos, patrullas, aviones al amanecer. Aún así, los informes de reconocimiento neerlandeses aseguraban que el paso estaba libre. Si lograban cruzarlo de noche, podrían repostar en Chilacap y luego lanzarse hacia Australia. Era una sola oportunidad, una apuesta final, antes de que la Marina Imperial cerrara definitivamente la trampa. Lo que el capitán Waller, el comandante del Houston, y ningún otro oficial aliado sabía aquella noche era que la Marina Imperial japonesa ya había llegado exactamente al lugar por donde pensaban escapar. La fuerza de ataque occidental se encontraba desplegada frente a la bahía de Bantam, colocando en ese mismo instante al 16º ejército japonés sobre las playas de Java. 56 transportes descargaban hombres y material sin interrupción, creando una escena de actividad incesante bajo la luz de la luna tropical. 4 cruceros pesados patrullaban las aguas cercanas como depredadores pacientes, mientras destructores se movían en patrones calculados alrededor del gigantesco convoy. La flota japonesa no estaba allí por casualidad, sino como parte de una maniobra perfectamente coordinada para sellar el destino de Java. Para los aliados, que creían encontrar un corredor vacío, aquello se convertiría en una trampa mortal levantada sin intención directa, pero con una eficacia devastadora. El poder que protegía la invasión desafiaba cualquier comparación. Los cruceros pesados Kumano, Suzuya, Mogami y Mikuma, cada uno con un desplazamiento superior a las 13.000 toneladas, montaban cañones de 8 pulgadas capaces de perforar blindaje a distancias enormes. A ellos se sumaban cruceros ligeros y una decena de destructores, todos armados con los temidos torpedos tipo 93, proyectiles impulsados por oxígeno que podían recorrer largas distancias a velocidades imposibles para cualquier arma aliada equivalente. En combates nocturnos, estos torpedos eran decisivos. Las tripulaciones japonesas habían entrenado durante años para luchar en la oscuridad, perfeccionando maniobras que convertían la noche en su aliada. La Marina Imperial dominaba aquellas aguas. Había golpeado a la flota estadounidense en Pearl Harbor, hundido buques británicos frente a Malasia y destruido, apenas el día anterior, a la flota combinada estadounidense, británica, neerlandesa
y australiana, en el mar de Java. Convencidos de que no quedaba ninguna fuerza aliada capaz de interferir, los comandantes japoneses se permitieron un error. El almirante Hara, responsable de la escolta cercana, colocó a la mayoría de sus destructores vigilando una posible huida hacia el este, por el mar de Java. Solo un viejo destructor patrullaba los accesos occidentales, como si alguien estuviera vigilando la puerta trasera mientras toda la atención se centraba en la operación principal. Los transportes estaban en su momento más vulnerable, anclados y con las bodegas abiertas, repletos de tropas y equipos a medio desembarcar. Un solo crucero enemigo entre ellos podría haber causado una catástrofe. Pero la confianza era absoluta. La inteligencia indicaba que los últimos barcos aliados huían hacia el este. Nadie creía que alguien se atreviera a atacar una fuerza tan abrumadora en plena noche. Los presagios comenzaron incluso antes de que los barcos abandonaran el puerto, como si el destino intentara advertirlos por última vez. En el comedor de oficiales del Perth, el retrato de la duquesa de Kent, madrina del buque desde su botadura en 1939, se desprendió de la pared y se estrelló contra el suelo. El cristal se hizo añicos justo sobre el rostro pintado, y los marineros intercambiaron miradas silenciosas, conscientes de que en el mar esas señales nunca se ignoraban del todo. El gato anaranjado del barco, conocido como Red Lead, intentó abandonar el Perth en 3 ocasiones mientras repostaban en Batavia. Cada vez fue devuelto a bordo entre maldiciones y risas nerviosas, aunque muchos pensaron que el animal percibía algo que los hombres preferían no nombrar. En el Houston, el cocinero chino al que todos llamaban Buda se comportaba de forma extraña, normalmente jovial. Ese día se movía por la cocina como una sombra, sin hablar, sin sonreír, limitándose a cumplir sus tareas con una expresión ausente. A las 6:30 de la tarde, ambos cruceros soltaron amarras y abandonaron el puerto. La voz del capitán Waller resonó por el intercomunicador del Perth, anunciando la ruta hacia Chilacap a través del estrecho de la Sonda. Los informes aéreos indicaban que el paso estaba libre de barcos enemigos y que un gran convoy japonés se encontraba a decenas de millas al noreste, aparentemente alejándose de su trayectoria. Aquella distancia, en la mente de las tripulaciones agotadas, sonaba como una promesa de salvación. Los hombres del Houston cumplían sus tareas como autómatas, pero la noticia de aguas despejadas relajó ligeramente la tensión. Algunos comenzaron a creer, por primera vez en semanas, que realmente podrían escapar. No todos compartían ese optimismo. Horas antes, un oficial de reconocimiento había avistado un crucero japonés cerca de la ruta prevista y había informado del contacto. En el caos de mandos que se desmoronaban, su advertencia se perdió sin respuesta. La luna llena se elevó sobre el mar, iluminando las aguas tropicales con una claridad peligrosa. Ambos barcos aumentaron la velocidad hasta cerca de 28 nudos, lanzándose hacia la oscuridad iluminada rumbo al estrecho. En el puente del Perth, Waller hizo algo que desconcertó a todos. Se tumbó en el suelo, pidió que lo despertaran si ocurría algo, y se quedó dormido de inmediato. Su calma absoluta se transmitió al puente, como si aquel gesto desafiara al propio destino. La noche avanzaba con una tensión casi física, mientras ambos cruceros cortaban el agua a toda velocidad, y cada hombre a bordo escudriñaba el horizonte con una mezcla de esperanza y temor. A las 10:50, cuando se aproximaban a la bahía de Bantam, el silencio fue roto por la voz del vigía del Perth, anunciando una silueta a estribor. El capitán Waller estuvo de pie antes de que la frase terminara, con la pipa aún entre los dientes y la mirada fija en la oscuridad que comenzaba a tomar forma. La nave que emergió de la noche era un destructor que avanzaba directamente hacia ellos. Durante un instante que pareció eterno, Waller quiso creer que se trataba de un barco aliado, quizá neerlandés o estadounidense. Esa ilusión se desvaneció cuando el desconocido respondió al desafío con 2 luces verdes, la señal inequívoca de la Marina Imperial. No hubo más dudas ni más tiempo para pensar. La orden de combate atravesó el puente y las campanas de alarma comenzaron a sonar por todo el Perth. Mientras los hombres corrían hacia sus puestos, el destructor japonés viró y comenzó a desplegar humo, intentando ganar distancia y avisar al resto de la flota. Fue entonces cuando Waller vio lo que nadie esperaba ver. Más allá del primer contacto,
La bahía entera estaba cubierta de sombras. Decenas de barcos se extendían hasta donde alcanzaba la vista, recortados contra el reflejo de la luna sobre el agua. Transportes, destructores, cruceros, una armada completa desplegada como una alfombra de acero. En el puente se escuchó un murmullo incrédulo cuando alguien susurró que estaban rodeados. La magnitud del error quedó clara en un segundo brutal. No se habían topado con una patrulla aislada, sino con el núcleo mismo de la invasión japonesa de Java. Volver atrás significaba internarse de nuevo en el mar de Java, donde otras fuerzas enemigas aguardaban. Seguir adelante implicaba atravesar aquella flota imposible para alcanzar el estrecho de la Sonda. La decisión de Waller fue instantánea y definitiva. Ordenó avanzar a toda máquina y atravesar la formación enemiga, sin reducir velocidad y sin intentar maniobras evasivas prematuras. El Perth abrió fuego, y casi al mismo tiempo, el Houston respondió con sus torretas operativas. Las bengalas iluminantes estallaron sobre ellos, transformando la noche en un escenario espectral donde cada barco se convertía en un blanco visible y mortal. En la luz fantasmal de las bengalas quedó al descubierto la verdadera dimensión de la pesadilla. Decenas de buques japoneses rodeaban a los dos cruceros aliados, formando un laberinto mortal de acero y fuego. El capitán Waller comprendió que la única posibilidad de supervivencia residía en el movimiento constante, en convertir al Perth en un objetivo impredecible. Dio libertad a sus artilleros para elegir blancos, y el crucero australiano se transformó en una sierra giratoria, disparando en todas direcciones mientras zigzagueaba entre estelas de torpedos. Waller manejó su barco como un piloto de carreras, girando hacia las salpicaduras de los proyectiles enemigos porque sabía que era poco probable que dos salvas cayeran en el mismo punto. El Perth se lanzó directamente contra las amenazas, rompiendo la lógica del combate naval convencional. A su alrededor, los destructores japoneses atacaban en grupos coordinados, lanzando torpedos y retirándose para dejar paso a otros, como depredadores turnándose alrededor de una presa agotada. El Houston luchaba con igual ferocidad, aunque su capitán debía coordinar el fuego de los cañones pesados desde el control central, lo que ralentizaba cada decisión. Aún así, sus torretas giraban sin descanso, siguiendo blancos que aparecían y desaparecían entre humo y destellos. El combate se convirtió en un cuerpo a cuerpo brutal, a distancias tan cortas que cada impacto se sentía como un golpe directo en el casco. Los japoneses no podían creer lo que veían. Un crucero ligero avanzando a toda velocidad en medio de su formación, disparando sin pausa, desafiando una superioridad abrumadora. Pero la matemática de la guerra era implacable. Cada descarga agotaba la ya escasa munición del Perth. Cada maniobra reducía sus opciones. Los torpedos se acercaban desde múltiples direcciones, invisibles hasta el último instante. Finalmente, uno encontró su objetivo. Una explosión sacudió al Perth con violencia, levantándolo del agua y lanzando hombres por los compartimentos. El barco perdió velocidad y comenzó a escorarse. Waller supo en ese momento que su crucero estaba condenado, pero también entendió que aún podía cumplir una última misión: ganar tiempo para que el Houston tuviera una oportunidad de escapar. El destino del Perth ya estaba sellado, pero su tripulación se negó a aceptarlo en silencio. Tras el primer impacto de torpedo, el crucero australiano avanzó unos minutos más, herido y cada vez más lento, mientras nuevas explosiones sacudían su estructura. El metal se retorcía, las líneas de vapor se rompían y el calor convertía los compartimentos inferiores en trampas mortales. Aún así, los artilleros siguieron disparando, incluso cuando la munición real se agotó, y comenzaron a cargar proyectiles de entrenamiento, bloques macizos sin carga explosiva, disparados con pura rabia y determinación. Cuando también esos se terminaron, los cañones lanzaron bengalas, y después cualquier objeto que pudiera introducirse en las recámaras. La escena rozaba lo absurdo, pero el Perth continuó peleando, rodeado por destructores japoneses que atacaban en oleadas perfectamente coordinadas. Finalmente, varios torpedos más impactaron casi de forma simultánea, desgarrando el casco y condenando al barco sin remedio. En ese instante, el capitán Waller ordenó abandonar el buque, consciente de que cada segundo adicional solo significaría más muertes inútiles.
Mientras el Perth agonizaba, la batalla produjo un giro inesperado. Uno de los cruceros pesados japoneses lanzó una salva de torpedos de largo alcance contra el Houston, pero los proyectiles erraron su objetivo y continuaron su trayectoria directa hacia la propia flota de transporte japonesa. En la oscuridad, varios transportes fueron alcanzados de lleno. Uno de ellos, buque insignia del general Inamura, explotó de manera devastadora, lanzando hombres, vehículos y restos en todas direcciones. El caos se apoderó de la bahía. Barcos japoneses ardían, tropas gritaban desde el agua y la coordinación se rompía en medio del fuego amigo. Durante unos minutos, el orgullo de la operación de invasión se transformó en confusión y vergüenza. Sin embargo, para el Perth ya no había salvación. A las 12:25 de la madrugada, el crucero se volcó lentamente y desapareció bajo la superficie, aún con su bandera izada, dejando tras de sí una mancha de petróleo y restos flotando en la noche. El Houston resistió unos minutos más, pero su destino estaba igualmente sellado. Los impactos japoneses habían encontrado la distancia exacta y un proyectil destrozó la torre número 2, justo cuando los sacos de pólvora estaban expuestos. La explosión instantánea aniquiló a la tripulación de la torreta, y el capitán Rooks comprendió que la situación era irreversible. Dio la orden de abandonar el barco, estrechó la mano de sus oficiales y comenzó a descender desde el puente de señales, apenas segundos antes de que una explosión cercana lo alcanzara. El cocinero Buda se lanzó a recogerlo, aferrando el cuerpo del capitán, mientras los demás intentaban persuadirlo de que lo dejara. Su respuesta fue simple y definitiva. Si Houston moría, él también moriría. Y así permaneció, sosteniendo a Rooks cuando el barco comenzó a hundirse. A las 12:25, el Perth había desaparecido bajo la superficie, seguido 8 minutos más tarde por el Houston. Los reflectores japoneses mantenían al crucero estadounidense iluminado mientras se hundía lentamente, y las ametralladoras barrían las cubiertas. Sin embargo, en un acto casi simbólico, una brisa tensó la bandera estadounidense, que se mantuvo firme y visible mientras el barco se sumergía, un último gesto de desafío ante la flota invasora. Los sobrevivientes se encontraron atrapados en un mar de aceite, con combustible cubriendo cada centímetro de piel y ropa, obstruyendo la respiración y cegando los ojos. Las explosiones continuaban, y los torpedos japoneses que detonaban contra los barcos en llamas enviaban ondas de choque a través del agua, arrasando con quienes se encontraban demasiado cerca. Entre los sobrevivientes, algunos experimentaron la crueldad directa. Un bote torpedero japonés patrullaba entre los hombres en el agua, ejecutando a quienes encontraba. Otto Schwartz, suboficial del Houston, sobrevivió 15 horas bajo estas condiciones extremas, usando su chaleco salvavidas para crear una burbuja de aire y permanecer inmóvil mientras la luz de los reflectores lo buscaba. No todos los japoneses mostraron tal brutalidad. Un destructor se acercó a un grupo de australianos aferrados a una balsa y dejó caer cuerdas para rescatarlos. Pero los hombres respondieron con desafío, negándose a aceptar ayuda de sus enemigos. Mientras tanto, algunos sobrevivientes japoneses también luchaban por sobrevivir, generando enfrentamientos en medio de la confusión. Otros, como el capellán de Houston, George Rents, hicieron sacrificios para salvar a los jóvenes marineros, quitándose su propio chaleco salvavidas y nadando hacia la oscuridad, desapareciendo para siempre. Al amanecer, la magnitud de la tragedia era evidente. Cuerpos y manchas de aceite se extendían por millas del océano. De los 1.743 hombres que habían servido en Houston y Perth, solo se contaban 696 sobrevivientes. Las familias recibieron telegramas, la fórmula militar de «desaparecido en acción», dejando un vacío sin cierre. Sin embargo, algunos se negaron a aceptar la historia oficial, manteniendo viva la esperanza hasta que, años después, un esquelético superviviente emergió, revelando la verdad de aquella noche imposible y heroica. El relato llega a su clímax cuando la verdad emergió del silencio del océano y de los años de incertidumbre. Tras más de 3 años de desaparición, un hombre esquelético, cubierto de harapos y con la mirada vacía por la fatiga y la inanición, apareció en las líneas aliadas en Tailandia. Afirmó ser parte de la tripulación del USS Houston
un barco que se había dado por perdido con todos sus hombres años atrás. Los oficiales de inteligencia dudaron de sus palabras hasta que comenzó a mencionar nombres, detalles de la batalla y movimientos de la flota japonesa que nadie fuera de los barcos podía conocer. La historia que contaba era más increíble que cualquier ficción, pero cada fragmento coincidía con hechos que los documentos japoneses habían intentado ocultar. El relato de los sobrevivientes reveló cómo Houston y Perth no solo se hundieron heroicamente, sino que habían causado la destrucción de gran parte del convoy de invasión japonés. Los transportes ardían, los vehículos y tanques caían al mar, y el propio general Inamura fue lanzado por una explosión en su barco insignia. Este hecho, sumado a la pérdida de varios transportes y embarcaciones de apoyo, dejó constancia de que dos cruceros maltrechos podían, con valor y audacia, infligir un daño devastador a un enemigo numéricamente superior. En casa, la noticia electrizó a la población. Las familias y las comunidades recibieron la magnitud de los hechos, entendiendo que, aunque los barcos se habían perdido, el espíritu de sus marineros había demostrado que podían enfrentarse a la flota japonesa con solo coraje y pericia. Los supervivientes formaron lazos indelebles, hombres australianos y estadounidenses que compartieron sufrimiento y esperanza durante los años de cautiverio, creando una hermandad que trascendía nacionalidades. Cada reunión anual recordaba que el verdadero honor no estaba en la victoria material, sino en la resistencia, la valentía y la decisión de luchar frente a lo imposible. Los memoriales en Houston y Sydney honran hoy a aquellos barcos y sus tripulaciones. Los restos de los cruceros descansan en aguas indonesias, protegidos como tumbas de guerra, con sus cañones aún orientados hacia el horizonte, símbolos de desafío y valentía. La lección de aquella noche quedó clara para las generaciones futuras. La victoria no siempre se mide por la superioridad tecnológica o numérica, sino por el coraje de hombres que deciden enfrentar lo inevitable con honor y determinación. Captain Hector Waller, que descendió con su barco, dejó un legado de liderazgo y audacia que inspiraría a todos los oficiales navales en las décadas siguientes. Esta historia demuestra que incluso en la derrota, el espíritu humano puede convertir lo imposible en un acto de heroísmo que perdura para siempre. Si te gustó esta historia, no olvides dar like, comentar tu parte favorita y suscribirte al canal para más relatos impresionantes de la historia naval.